muchísimas gracias y presentaciones fenomenales esta mañana, tarde ya. Vamos a hablar un poco de la Kesimpta. Voy a hablar un poquito del uso de las células, de los tratamientos en contra de las células B. Nosotros llevamos ya bastante experiencia con ellas y para dar un poco de consejeros de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Nuestra experiencia con estos tratamientos ya viene desde casi el 2010 para adelante. Tenemos como 3.500 pacientes en el centro principal, que está en el medio más o menos en esa foto. En el fondo podéis ver el centro de la ciudad y vamos a un hospital que cubre el condado de Denver, el Denver Health. Y luego hay un hospital de veteranos que también tiene una población un poco más pequeña de esclerosis múltiple. Pero como podéis ver, 3/4 partes de los pacientes que tenemos están en tratamientos en contra de las células B, y solamente para explicar un poquito a lo mejor en nuestro razonamiento por ello. Cuando hablamos de la eficacia hay que balancearlo con el riesgo de las medicaciones, como habéis ya oído. Pero este dibujo que lo veis es la opinión del Dr. Hauser, que salió del 2013. Pero veis de que el ocrelizumab y el rituximab estaban ya posicionados en una situación un poco más alta, que se separan de los otros tipos de medicación. Y principalmente eso fue el razonamiento parecido para nosotros igualmente. La gran limitación siempre ha sido el costo, y eso siempre lo tenemos que balancear, porque aunque tengamos muchas medicaciones, si no las podéis conseguir, no se pueden conseguir. O sea que es importante trabajar por ello. Y principalmente fue el costo que para nosotros conseguimos tantos pacientes en rituximab, porque es casi una décima del precio de cualquier otro tratamiento que tenemos acceso en los Estados Unidos. Este ya lo enseñé solamente para hablar del estudio y estos dibujos ya los habéis visto, para separar un poco por edad. Pero para hablar entonces, aparte de los beneficios de estas medicaciones, para hablar un poco también de los riesgos. Y ya habéis oído un poco también de esto, el estudio de Luna de los suecos, que fue un estudio grande. Esto fue 100.000 pacientes en rituximab entre nuestro centro y el centro de Nueva York. Y lo que podéis ver es de que hay muchos factores que pueden subir el riesgo, ¿no? Las medicaciones, cuánto tiempo estás en rituximab, la dosis de la rituximab, porque en NMO utilizamos dosis más altas que para la esclerosis múltiple. Pero veis que los números son poquitos, bajitos, comparados con el riesgo de si estás en silla de rueda. Y el número que me salta a mí es el 8.5, ¿no? O sea que el riesgo de la esclerosis tiene su riesgo de infecciones. Estos son el riesgo de infección severas, o bien hospitalizado, o bien con antibióticos intravenosos, o antibióticos orales, pero de más de un mes. O sea que realmente más infecciones más severos. Lo podemos ver con el COVID muy parecido también. Si miras la columna aquí, que es específicamente a riesgo a la muerte, de que hay un montón de factores que estadísticamente están relacionados con el riesgo del COVID. El número que a mí me llama otra vez es el de silla de ruedas. Si no eres ambulatorio, el número te sube a 25 veces más alto. 2.400% el nivel de riesgo que te sube con esto. Es un nivel altísimo, y es importante muchas veces cuando estás balanceando utilizar las medicaciones en pacientes jóvenes al principio para prevenir la discapacidad, que el riesgo lo intentamos prevenir para luego, porque el riesgo de estas medicaciones puede prevenir el riesgo de la esclerosis múltiple para las infecciones. Cuando miras el uso de estas medicaciones en contra de las células B, vemos de que en cuanto para la muerte no hubo un efecto, y para hospitalizaciones el efecto que vemos otra vez es pequeño, de 2 o 3 veces de diferencia. Vale, pues hablamos entonces menos de cómo escoger los pacientes, pero vamos a hablar un poco de tips y diferencias entre las medicaciones. ¿Por qué las utilizamos tanto? Porque paran la inflamación, como ya hemos visto. ¿Cuáles son los riesgos? Infecciones y reacciones de las infusiones. ¿Cuáles son las diferencias entre las medicaciones? Estas son las que generalmente vais a ver en muchos de los productos.
el porcentaje del anticuerpo que está humanizado, dónde en la molécula de CD20 el anticuerpo llega, cómo mata las células. La verdad es que no hay ninguno de estos medicamentos que no mata las células. Una célula muerta es una célula muerta y para mí no sé si hay mucha diferencia entre ellas. Entonces, estas diferencias para mí a lo mejor no tienen mucha diferencia por sí. Pero vemos de que en cuanto a la eficacia, tienen eficacia muy parecido entre todas ellas. Puse también los estudios de rituximab en cuanto al estudio Hermes, un poco por resonancia porque era de fase 2, no de fase 3, pero ves una reducción muy parecida igual. Y hablamos un poco en la introducción del NEDA. Esto es el NEDA a largo tiempo con Asclepios. Si lo comparas con teriflunomide, de que va subiendo el porcentaje de pacientes que van acumulando el NEDA. Eso es importante porque muchas veces las lesiones de T2 al principio te aportan un grupo significativo y según vas avanzando el tiempo que lo vas mirando, entonces vas quitando ese efecto y podéis ver de que llegas a un punto de casi 93% de pacientes que tienen un NEDA si empezaron al principio con ofatumumab. El NEDA a veces se llamaba el NADA, a veces no se hablaba de ello porque eran números que eran pocos. Si miras, por ejemplo, el teriflunomide durante el primer año era solamente de 25%. O sea, que era como se pensaba que era una barra muy difícil de conseguir, pero la verdad es que vemos de que con tiempo en estas medicaciones de que ese número se puede conseguir y la mayor parte de los pacientes lo consiguen. Para mirar los niveles de neurofilament light vemos de que bajan y si cambian tardan un poquito más en bajar, pero sí bajan. Así que estas medicaciones funcionan. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Una de las grandes para mí es el nivel de reacciones de infusión. Cuando estáis mirando el número de reacciones, veis de que en ocrelizumab con la primera dosis llega casi al 28%. Y la verdad es que en práctica común diaria el número es bastante alto. Lo que pasa es que las enfermeras se encuentran muy cómodas haciendo estas infusiones y muy pocas veces llegan a llamarnos a nosotros ya con problemas de reacciones. Las paran, les dan un poco más de, a lo mejor, antihistamínicos, esteroides y cosas de estas. Veis de que algunas de las medicaciones que utilizamos como premedicaciones tienen su riesgo también de producir riesgos, porque si miráis al grupo de interferona, el número no es cero, o bien es un efecto placebo o son las premedicaciones, pero es un número no insignificativo. Veis que el número va bajando según se van recibiendo más tratamientos. Vamos a explicar esto un poco. Hablé un poco del estudio donde cogimos a pacientes de Rituxi y lo cambiamos a ocrelizumab y no vimos ninguna diferencia en cuanto a las reacciones de infusión. Pero lo que sí nos dijo, que nos informó un poco de cuál es el riesgo, es la presencia de células B de vuelta para la próxima infusión, donde te sube a 4 veces más el riesgo de tener una reacción durante la próxima infusión. Pensar otra vez, gente más grande, porque las células B vuelven más frecuentemente en estos pacientes, y pacientes jóvenes, porque muchas veces tienen un sistema inmunológico más fuerte donde las células B pueden volver un poco más temprano. Nada más tenía realmente un efecto. Miramos todo tipo de citoquímicos a 2 horas, 4 horas. Los números no importan, no vimos ninguna diferencia. O sea que cómo se mataban la célula y todo eso no importaba mucho cuando hicimos una comparación de Rituxi con el ocrelizumab. Lo que sí quiero estresar un poco son las reacciones de infusión que ocurren a 1 semana a 10 días. Estas son raras. En nuestro centro hemos tenido aquí 5, a lo mejor hemos tenido una más desde entonces. Y esto fue con la Universidad de Nueva York otra vez. O sea que 5 reacciones de casi 2.000 pacientes ya entre los 2 centros para sacar a estos 5 pacientes. Esto es importante reconocerlo porque pasan más tarde. Entonces piensas que a lo mejor no estuvieron realmente relacionadas a la infusión. Pero estas son las reacciones que tienes con anticuerpos en contra de estas medicaciones.
Y estas se pueden hacer bastante severas, te pueden producir problemas de respiración y cosas de esas. O sea que reconociéndolo antes, puedes pararlo mientras sean leves, pero si le sigues dando dosis, puedes crear más problemas. Esto me gusta pasarlo porque yo no lo sabía. Y fue eso exactamente cuando empecé a decir, esto lo tenemos que sacar un poco más. Porque tuve un paciente que le di una dosis segunda y le tuvieron que meter en cuidados intensivos una noche para monitorizar porque le estaban empezando a bajar los niveles de oxígeno. Vamos a hablar de un caso un poco rápido. Una mujer de 53 años, estable en ocrelizumab por un par de años, está teniendo problemas de reacciones durante una infusión, le pica un poco la garganta, está sacando salpullido en el pecho, le pusieron más antihistamínico en Benadryl, esteroides durante la infusión, se queja de fatiga durante 4 días, la infusión que tardaba 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este paciente? Otra vez hacemos levantamiento de brazos un poco. Chequeamos por anticuerpos en contra de ocrelizumab. Tenemos un voto. Eso es un voto sensible. El problema es que no lo podemos conseguir comercialmente para ocrelizumab. Lo podemos hacer para Ritux en los Estados Unidos, pero para Ocra no podemos hacer. Podemos subir la medicación Benadryl, un antihistamínico un poco más antes de hacer la infusión. Tenemos un voto. Tenemos a un grupo muy callado, vamos a ver. Esteroides, ¿quién haría un poco más de esteroide al principio? Un par de votos más, ¿vale? Otra cosa, cambiar el tratamiento a ofatumumab. Nada, pues hablamos un poco de esto entonces. Intentar subir, si por ejemplo habíais a lo mejor dejado el Benadryl esteroide al principio, podría ser una buena opción intentarlo hacer. Un paciente que ya está hablando de fatiga durante 4 días, muchas veces puede ser una reacción más a la premedicación a veces que a la medicación por sí. Entonces, a veces quitando premedicaciones también puede ayudar un poco a ello. O sea, que son cosas que se puede jugar un poco con ello, ¿no? Pero una de las ventajas que tiene el ofatumumab es de que el nivel de células B es muy estable. Una vez que los has conseguido quitar, los has quitado. Entonces, muchas veces los pacientes tienen mejora en cuanto a los riesgos de infusión porque los niveles son más bajos y se mantienen durante los 30 días hasta la próxima inyección. Una de las cosas que me gusta de ofatumumab es de que tiene una recuperación de las células B un poco más rápida, tardaba 23 semanas, si miramos al ocrelizumab son de 46 semanas. Entonces, si estás con problemas de infecciones o alguien que tienes un poco más de peligro, de cuestiones de riesgo, entonces es una molécula que a lo mejor puedes utilizar un poquito para que si tengas una infección puedas arreglar un poco la situación un poco más antes. 23 semanas la verdad es que no es mucho, o sea que la diferencia a lo mejor no merece la pena, pero es importante saber de que es una opción. El número de reacciones que veis con ofatumumab es un poquito más bajo, siempre esto es un poco difícil de compararlo a lo largo de los estudios, el 20 o el 10% comparado con el 15 o el 5% si hablas de sistémicas comparado con locales. Pero vamos, hablamos ahora un poco más de infecciones. Vemos de que infecciones durante el curso de este estudio hubo una muerte de neumocitis, o sea que tienes que estar averiguado de ello. Y del COVID podemos ver de que tenemos lo mismo de riesgo de COVID como pasó portado, ¿no? Hubo 5 muertes en la parte de extensión del estudio. O sea que estas medicaciones tienen un riesgo de infección que es importante y por eso lo hemos hablado un poco antes de mirar cuándo se deben utilizar y principalmente al principio por los riesgos que tienes. Los riesgos principalmente que se vio en este estudio era siendo hombre y siendo de tamaño mayor. Lo que no se veía era con edad, que generalmente todos los otros estudios sí han enseñado, o con niveles de inmunoglobinas. Los niveles de inmunoglobina sí bajaron para la inmunoglobina M, no tanto para la inmunoglobina G. Para mí esto siempre ha sido un estudio que no me ha gustado mucho porque en este estudio si los niveles de inmunoglobina bajaban un poco, entonces no podía ser tratado y más del 10% de pacientes tuvieron que interrumpir su tratamiento, que es una cosa que a mí no me gusta cuando estoy intentando mejorar
que los pacientes sigan tomando su medicación. Hubo cánceres, aquí podéis ver una lista de los cánceres que hubo durante estos estudios. No varió durante los 5 años de los estudios, o sea que se mantenía estable. Si pensabas que estaba relacionado a la medicación, verías que los niveles irían subiendo a lo largo de los 5 años. Este es otro tip para mí de hablar de ello, fiebres neutropénicas. Los neutrofilos se van completamente a cero, los pacientes tienen fiebre, así que es una situación bastante preocupante. Y estos pacientes, la verdad es que están bien, no parece que sea una supresión de las células madres, pero vuelven bastante rápido una vez que se trate la infección. O sea que en estos pacientes es importante tratar la infección y para que sigan bien. Se me pasó el tiempo, o sea que voy a dejar esto aquí. Hay un par de casos más, si queréis podemos hablar un poco luego de ello en cuanto al tratamiento con esto y también un poco cómo utilizamos nosotros estos tratamientos que sí lo utilizamos a lo largo de pregnancies y con lactación también. Hemos visto que los bebés con este tipo de tratamiento tienen aún las células B, o sea que siguen bastante protegidos utilizando eso. O sea que con eso aprecio muchas veces la invitación y gracias.